Imagina una mujer misteriosa apareciendo de la nada en un concurrido aeropuerto internacional, portando un pasaporte de un país que no existe. Imagina la confusión de las autoridades al revisar un documento perfectamente sellado y legítimo, excepto por el detalle de que Torenza no figura en ningún mapa conocido. Esta es la historia viral que ha encendido la imaginación de millones en todo el mundo. ¿Es este el cumplimiento de una antigua profecía, una señal apocalíptica de las Escrituras, o simplemente el engaño mejor elaborado de la era digital? En los próximos minutos exploraremos el fenómeno de Torenza, la enigmática viajera de un país imposible, desentrañando lo que se dice de ella, sus supuestas conexiones bíblicas y la verdad oculta tras el misterio. Prepárate para un viaje entre la fe, la conspiración y la realidad. Antes de continuar, cabe mencionar que este tema se basa en una historia viral no verificada. Mantendremos el suspenso y la mente abierta, pero también advertiremos cuando los hechos carezcan de base histórica firme. Ahora sí, adentrémonos en el enigma de Torenza. La leyenda moderna inicia en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Según la historia que explotó en redes sociales, una mujer de edad avanzada, vestida con una larga túnica y un velo tipo hijab, arribó en un vuelo proveniente de Tokio, Japón. Al llegar a inmigración, entregó su pasaporte, un pasaporte emitido por un país llamado Torenza. Los oficiales revisaron listados y bases de datos, pero no encontraron rastro alguno de esa nación. Desconcertados, le habrían preguntado a la mujer de dónde venía realmente. La respuesta de la anciana fue tan inquietante como memorable. Entonces, este no es mi mundo, pronunció con calma antes de ser puesta bajo custodia. Aquella noche, si hemos de creer el relato, ocurrió lo inexplicable. A la mañana siguiente, la mujer había desaparecido sin dejar rastro, junto con su equipaje. Como salido de un thriller de ciencia ficción, también faltaban las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona donde había estado detenida. Nadie supo cómo escapó, ni hacia dónde se fue. La mujer de Torenza, como pronto la llamaron los internautas, se evaporó del mismo modo en que llegó, rodeada de incógnitas. Al difundirse en redes, la historia prendió fuego a la imaginación colectiva. En cuestión de horas, usuarios desde América hasta Asia estaban compartiendo la noticia, especulando frenéticamente sobre la posibilidad de viajeros de universos paralelos, brechas en el tiempo e incluso señales divinas. ¿Podría ser real semejante suceso? Muchos querían creer que sí. La narrativa resultaba demasiado fascinante, una extranjera de un país inexistente, diciendo, este no es mi mundo, como si hubiese saltado de otra realidad. Si esto fuera cierto, ¿qué significaría para nuestra comprensión del mundo? Era natural que las teorías se multiplicaran. Y vaya que lo hicieron. Para algunos, la historia de Torenza no era solo un misterio moderno, sino una pieza de un rompecabezas espiritual mayor. En foros y vídeos virales se empezó a preguntar, ¿dónde aparece Torenza en la Biblia? ¿Será esta mujer un anuncio del fin de los tiempos? Pronto surgieron afirmaciones de todo tipo. Hubo quienes aseguraron que el nombre Torenza tenía raíces antiguas, que aparecía codificado en textos sagrados o incluso en el libro de Enoc, ese texto apócrifo y misterioso que no figura en la Biblia tradicional. La palabra resonaba como si escondiera un mensaje cifrado, y en comunidades de YouTube, TikTok y Facebook se discutía si esta viajera podría ser un ángel, un demonio o una señal de los últimos tiempos. Sin embargo, la realidad es menos emocionante, no existe evidencia de que Torenza sea un término bíblico o teológico reconocido. Expertos en escrituras sagradas intervinieron para aclarar el desconcierto. Teólogos y eruditos confirmaron que Torenza no aparece en la Biblia ni en documentos religiosos oficiales, ni en hebreo, ni en griego, ni en latín, los idiomas originales de las Escrituras. Tampoco se encuentra referencia alguna en concordancias, diccionarios bíblicos o textos apócrifos conocidos.
Es decir, por más viral que sea la especulación, no hay sustento doctrinal para vincular este nombre con alguna profecía antigua. El libro de Enoc, por ejemplo, no contiene ninguna torenza oculta entre sus páginas, y cualquier afirmación en ese sentido es pura fantasía viral. Aún así, el imaginario colectivo hizo de las suyas. Algunas publicaciones en redes interpretaron la aparición de la misteriosa viajera como una señal divina, otros la ligaron a profecías bíblicas veladas, hablando de portentos o revelaciones apocalípticas inminentes. En medio del fervor, hubo usuarios que llegaron a atribuirle a Torenza significados positivos, como paz, protección o revelación, casi como si se tratase de un nombre angelical. Pero estas lecturas no provenían de ninguna fuente autorizada, sino de los deseos y creencias personales de quienes difundían la historia. En otras palabras, estábamos viendo cómo un fenómeno de Internet empezaba a revestirse, a ojos de algunos, de un aura espiritual sin base teológica real. La pregunta seguía en el aire: si Torenza no está en la Biblia, ¿por qué esa palabra? ¿De dónde salió? Curiosamente, lingüistas notaron que no existe en ningún idioma común. Solo hallaron que la palabra más parecida es torrenza, con doble R, que en italiano significa torrente, un torrente de agua impetuosa. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Una pista oculta? Lo dudamos, pero para una mente conspirativa cualquier detalle añade emoción. Lo cierto es que esta historia empezó a recordar a muchos una vieja leyenda urbana, la del hombre de Tauret. Corría el año 1954 cuando, según el mito, un hombre llegó al aeropuerto de Haneda en Japón con un pasaporte de Tauret, un país inexistente, y tras la confusión inicial desapareció sin dejar rastro. ¿Les suena familiar? El caso Torenza prácticamente calca ese guión: un viajero de un país imposible, autoridades perplejas, y una desaparición inexplicable. La diferencia es que en el cuento de 1954 nunca se comprobó nada y en el caso actual, estamos en la era de Internet, donde las historias pueden fabricarse con mayor facilidad. Es momento de iluminar la oscuridad. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Por fascinante que sea la leyenda, las investigaciones revelaron algo mucho más terrenal. Diversos medios y verificadores de datos se pusieron manos a la obra. ¿El resultado? La mujer de Torenza no era una viajera interdimensional, ni una profeta bíblica, sino parte de un montaje muy bien elaborado. De hecho, no existe ningún registro oficial en el JFK que confirme la detención de una persona con esas características, ni ningún informe policial sobre una desaparición misteriosa allí. Todo apunta a que la historia es completamente falsa. La imagen de la anciana despistada en el aeropuerto proviene de material existente en Internet. Se descubrió que las imágenes de la mujer fueron tomadas de un reality show de televisión llamado Airline, del canal AIE. En ese programa emitido en 2004 a 2005, se seguía la vida real del personal de aerolíneas en los aeropuertos, y la señora en cuestión era simplemente una pasajera que no hablaba inglés y necesitaba ayuda para conectar su vuelo. Su pasaporte real indicaba que venía de Arabia Saudita, por eso el personal la asistió en árabe, y finalmente un familiar suyo llegó a recogerla. Nada de Torenza en absoluto. Es más, en ningún momento de ese vídeo original se menciona la palabra Torenza. Alguien tomó la imagen de esta señora y la recontextualizó maliciosamente. Pero la cosa no acaba allí. Otros elementos del bulo fueron creados con herramientas modernas. Según reportes de prensa, el pasaporte con el nombre Torenza y sus sellos ultrarrealistas fueron generados mediante inteligencia artificial. Incluso, circuló un vídeo donde una figura pública comentaba el incidente, solo que su voz era una imitación de Fake. En palabras de un analista digital, ni hubo tal detención ni existe ese país. Es un montaje elaborado para viralizar contenido y medir reacciones. En resumen,
Todo el fenómeno Torenza nace de la mezcla explosiva de un clip de reality show sacado de contexto, ediciones digitales y mucha imaginación. Así que, por más que esta historia nos haya entretenido y hecho dudar de la realidad, debemos dejar algo claro: Torenza no tiene sustento histórico ni base real comprobable. No apareció una viajera de otro mundo en Nueva York, ni hay un país oculto entre el Cáucaso que la geografía haya ignorado por siglos. Estamos ante un ejemplo poderoso de cómo un engaño digital bien contado puede volverse viral y engañar a millones, al menos por un tiempo. La historia de Torenza nos ha intrigado, pero también nos recuerda algo mucho más importante. El fin de los tiempos no vendrá anunciado por pasaportes extraños ni por virales en Internet. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que no pongamos nuestros ojos en lo misterioso, sino en lo eterno. No en lo que se viraliza, sino en lo que permanece, la palabra de Dios. Porque solo en ella encontramos verdad, propósito y salvación. ¿Tú en qué estás poniendo tu confianza? Déjamelo saber en los comentarios. Y si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que también necesita escuchar esto hoy. Nos vemos en el próximo capítulo, y que Dios te bendiga.